Buena jornada para todos. Hoy nos volvemos a encontrar para compartir la clase número 5 de este espacio curricular que se llama Gestión de Proyectos y que ya venimos compartiendo hace unas cuantas clases. Como estuvimos observando, ¿no es cierto?, todas las características de lo que tiene que contener un proyecto, estamos esperando con el profesor que esas características sean respetadas en el momento en el cual empezamos a pensar en nuestro proyecto final, que tiene por finalidad poner en práctica todos los conocimientos y competencias que hemos hecho y que además nos permita aprobar este espacio curricular. Hoy vamos a hablar de todos los aspectos que se involucran desde la justificación hasta los objetivos. Los objetivos específicos de nuestra clase van a ser definir justamente esto de las justificaciones del proyecto, poder redactar el marco institucional del proyecto seleccionado, redacción que va a incluir una definición de este marco institucional, clasificar y redactar los objetivos. Comencemos hablando de la justificación. La justificación va a partir de la identificación del problema con el que vamos a trabajar. Vamos a aportar datos de la realidad social y cultural, del contexto en el cual estamos desarrollando el proyecto. Vamos a considerar en esta identificación las características socioeconómicas de las personas para las cuales se está diseñando el proyecto. Vamos a estudiar un poco la población y vamos también a argumentar de algún modo por qué el proyecto es necesario y qué razones esgrimimos al momento de plantear nuestro proyecto. Es muy importante en este aspecto de la justificación que encontremos una raíz en la realidad que nos permita hacer crecer desde el pie lo que nosotros queremos lograr al finalizar nuestro proyecto. Muchas veces hemos hablado de la viabilidad, ¿no es cierto?, de lo finito que es el tiempo, de lo difícil que es manejar los costes y todos los esfuerzos que tenemos que poner en la elaboración de un proyecto y que por supuesto también tienen que ver con su concreción. Por eso, si de por sí un proyecto es un complejo que va a llevarse mucho de nuestros esfuerzos, se sobreentiende que va a valer la pena en la medida que la justificación esté arraigada con la realidad y que las razones que nos lleven a plantearlo tengan que ver con necesidades de superación y con posibilidades de concreción. Es así que el proyecto debe iniciarse con una buena fundamentación. En esa fundamentación tenemos que expresar no solamente la innovación o la mejora que proponemos, sino también los beneficios que van a aportar estas mejoras, que va a aportar esta innovación, cuál es mi situación de partida, la situación base y todo aquello que avale la pertinencia a esta realidad que estamos definiendo para que el proyecto realmente esté fundamentado y justificado en una identificación real. Entonces, la fundamentación, ordenándolas de acuerdo al apunte, tienen que expresar la situación de partida, los beneficios que puede aportar, las circunstancias que avalan su pertinencia y la innovación o mejora que propone dicho proyecto. La justificación es la defensa de nuestro proyecto. Sin esta justificación no tendremos esa ayuda para poder concretarlo. Y a su vez esta justificación va a ser mucho mejor en la medida que se haga a partir del análisis previo de la realidad que nosotros tenemos también como gestores de proyecto que elaborar y presentar de un modo coherente a las personas a las que nos solicitan esta gestión.
La lectura de la fundamentación debe ser totalmente comprensible y muy atractiva. Hay que esforzarse para que el texto esté bien construido, el texto debe apelar a las emociones e impulsar al deseo de que el proyecto se concrete. Debe ser de una lectura muy fácil y también de una comprensión fácil. Y generalmente una página es suficiente y yo creo que hasta es un poco excesiva. Con una página de justificación bien hecha, nosotros vamos a tener las puertas abiertas para empezar a concretar nuestro proyecto. El marco institucional que le sigue a la justificación es justamente un aspecto de redacción en el cual debe quedar claro cuáles son sus objetivos, su forma de trabajo, las actividades que se van a incluir, la estructura, es decir, la identidad de la organización que va a responsabilizarse por el proyecto. Piensen ustedes que en esta pequeña cursada, en esta cursada, nosotros estamos presentando o pensando en proyectos personales, pero en este caso quizá podemos pensar en una organización que puede ser incluso nuestra familia, pero aún si lo hiciéramos dentro de nuestra familia, el marco institucional debe estar muy bien definido. ¿Qué debe aparecer en el marco institucional? Bueno, la naturaleza de la organización, su situación jurídica y administrativa, las instalaciones, los servicios, las políticas y las prioridades de la organización y cómo se relaciona con otras instituciones. En el material de estudio yo les puse un ejemplo que vamos a leer ahora juntos para poder ir analizando. La empresa se define como una entidad conformada por personas, por aspiraciones, por realizaciones, por bienes materiales, con capacidades técnicas y con capacidad financiera. Todas estas características le permiten a la organización dedicarse a la producción, transformar, prestar un servicio con el fin de satisfacer con sus servicios o con sus productos necesidades o deseos existentes en la sociedad. Y en este marco, aparte de haber hecho esta presentación, vamos a definir algunos de los componentes. Como nosotros estamos pensando siempre en el ejemplo que yo establecí, que es mi proyecto de mermeladas caseras, me tomo el espacio para definir alimento, que es el nombre genérico que va a contener a la mermelada, ¿no es cierto? Es cualquier sustancia natural o sintética que contenga uno o varios de los principios que la química ha catalogado como hidratos de carbono, grasas, proteínas, vitaminas y sales orgánicas. Se define como alimento a cualquier sustancia que introducida en la sangre nutre, repara el desgaste y de energía del organismo sin perjudicar ni provocar pérdida de su actividad funcional. Esta definición de alimento, ¿no es cierto? Nosotros la buscamos en los medios, en las redes, en los libros, ¿no? Ahora, mermelada. La mermelada es una conserva de fruta cocida en azúcar. Los griegos de la antigüedad ya cocían membrillos en miel, según se recoge en el libro de cocina del romano Apicio. Esto también es un dato histórico que nosotros utilizamos para poder definir lo que es la mermelada. La higiene de los alimentos. La higiene de los alimentos incluye cierto número de rutinas que deben realizarse al manipular los alimentos con el objeto de prevenir daños potenciales. Los alimentos pueden transmitir enfermedades de persona a persona, así como ser un medio de crecimiento de ciertas bacterias, tanto en el exterior como en el interior del alimento, que pueden causar intoxicaciones alimentarias. Los alimentos no vigilados pueden ser un medio de propagación de enfermedades. Hay que considerar que desde el mismo instante de su producción hasta el de su consumo, los alimentos están constantemente expuestos a las posibles contaminaciones, bien sean por agentes naturales o por efecto de la intervención humana. Procesamiento de los alimentos.
Los proyectos de procesamiento de alimentos incluyen la preparación y empacado de carnes y productos relacionados, pescados y moluscos, productos lácteos, frutas y vegetales y granos. El procesamiento de los alimentos puede significar refinamiento, preservación, mejoramiento, almacenamiento, manejo, empaque o envasado. Las materias primas básicas de la industria se producen naturalmente o se cultivan. El procesamiento puede incluir la recepción y almacenamiento de materiales parcialmente procesados, preparación de los mismos para obtener productos terminados y empaque o empacado junto con el almacenamiento de los productos finales. Esto es un ejemplo pensando en nuestra producción de mermeladas. Supongan ustedes que tomamos otro ejemplo como podría ser el de jardinería. En este caso vamos a definir qué es la jardinería, cuáles son las herramientas que necesitamos para concretarla, cómo se ejecuta una jardinería sana, una jardinería ecológica, o cómo se ejecuta una jardinería que tiene que ver con el estado de salud de la población o de la casa que nos encarga ese proyecto de jardinería. Y en el caso de los procesamientos, cómo se procede a mantener las plantas, a colocarlas, a transportarlas, a favorecer su brote, a favorecer su progreso dentro del jardín. Así que cuando nosotros estamos pensando, perdón la reiteración, en el marco institucional y en definir nuestro proyecto, tenemos que ir de los términos más pequeños a los términos más amplios que ya engrosan, que ya están engrosados en realidad por las actividades técnicas que tienen que ver con aquel elemento primitivo. A continuación hablaremos un poco de los objetivos. Lo que yo pretendo alcanzar siempre lo voy a expresar en términos de objetivos y en consecuencia es una parte importante. Los proyectos tienen que tener objetivos para que tengamos una meta a la cual llegar y para tener una meta que evaluar y para tener en el proceso un marco guía que nos permita ir corrigiendo lo que tenemos que corregir. Los objetivos se estructuran en 3 niveles. En generales, que definen a dónde queremos llegar y responden generalmente al para qué. Los específicos, que definen las estrategias para alcanzar los objetivos anteriores, es decir, los objetivos generales, y que generalmente responden a cómo. Y los objetivos operativos, que son los que en realidad definen las metas a corto plazo. Vamos a ver ahora un poco unos ejemplos de estos objetivos. Si observan ya la presentación del objetivo general, es un pequeño párrafo donde yo estoy contando toda esta idea general, valga la redundancia, que tiene mi proyecto. En este caso, como volvemos a la mermelada, decimos producir y comercializar la mermelada de mango, ofreciendo al mercado una nueva alternativa de mermelada natural que por sus nutrientes originarios de la propia planta ayuda a cuidar la salud y proporciona al consumidor un producto novedoso con una agradable degustación al paladar de las personas que la consumen. Es decir, que puedo detectar algunos verbos como producir y comercializar, que están en el objetivo general, ofrecer al mercado, cuidar la salud a través de un producto natural, proporcionar algo innovador. Esto tiene que ver con lo que estábamos hablando previamente, en este caso la innovación de un producto que está hecho con una fruta que no es la habitual, y aparte de novedoso, proporcional, algo novedoso, como dijimos anteriormente, y algo agradable. Si ustedes desglosan este objetivo general, también encuentran verbos más generales con el cual hemos construido esta idea. Luego los objetivos específicos que
directamente son oraciones que comienzan con un verbo y que están especificando lo que yo quiero alcanzar con este proyecto, bien específico. ¿Qué es lo que quiero alcanzar específicamente, concretamente con este proyecto? Bueno, analizar la forma más apropiada de reducir los costos de elaboración de la mermelada de mango. En este sentido, si ustedes ponen este objetivo en su proyecto, recuerden que tienen que ver aquello del proyecto adaptativo o del proyecto ya preestablecido, ¿no es cierto? Clasificación con la que ya hemos trabajado. No puedo tener yo un proyecto muy innovador, digamos, innovador en el sentido de ir cambiándolo tipo iterativo, ¿no es cierto? Que lo puedo ir cambiando en la medida que va probando el consumidor, si yo no estoy aspirando a reducir costos o si mi coste es muy reducido. Por eso, fíjense, cuando estábamos analizando otros proyectos, que no podemos clasificarlos como proyectos así que voy corrigiendo en la medida que testea el usuario, sino que en realidad son proyectos como el de la mermelada, en lo cual yo tengo un costo de elaboración analizado y lo tengo ya desde el objetivo específico. Otro objetivo específico es mostrar que la mermelada de mango, por ser un producto nacional, al momento de comercializarlo, tendrá una posibilidad de recibir una aceptación que sea exitosa por parte del consumidor que reconoce la riqueza botánica que posee nuestro país. Es decir, allá analicé los costos. Ahora aquí estoy mostrando los beneficios, las bondades de mi mermelada de mango en este caso. Y encima estoy apelando a la emoción del consumidor porque estoy hablando de reconocer la riqueza botánica, ¿no es cierto? Es decir, va más allá de come esta mermelada y sentí que en nuestro país tenemos esta fruta. Estoy apelando a la emoción del consumidor. Así que miren qué especificidad tiene este objetivo. Y el tercero que cito como ejemplo es demostrar los beneficios naturales que tiene la mermelada de mango al momento de consumirlo, ya que la salud de las personas es primordial al instante de fabricar y comercializar la mermelada, debido a que su producción es en forma natural y casera, entonces la misma no tiene colorantes ni preservantes. Con este objetivo yo estoy demostrando los beneficios o aspirando a demostrar los beneficios naturales. ¿Son específicos estos objetivos? Sí, son bien específicos y hablan, ¿no es cierto?, de la dirección que toma mi proyecto. ¿Qué pasa con los objetivos operativos? Bueno, en el objetivo operativo yo estoy pensando en que dentro de la operatoria, es decir, de la práctica pura, tendré que obtener información de la producción en el periodo de un mes para corregir errores que afecten a la misma. Nosotros hablábamos que los tipos de proyectos predictivos tienen objetivos concretos. Yo les aclaré en clases anteriores que eso no significa que no puedo ir corrigiendo. Yo puedo ir corrigiendo, pero no significa que voy a ir arriesgando costes con tal de obtener información. Aquí estoy hablando de obtener información corrigiendo errores en un periodo temporal de un mes, ¿no es cierto?, con el fin de que en el mes siguiente ya salga mi mermelada lo mejor posible, porque no puedo seguir probando mucho, porque si no mi presupuesto se va a ir solo en las pruebas. Por eso es un objetivo operativo, estoy hablando de la práctica, de la operación. Otro objetivo que cito como ejemplo es hacer campañas de publicidad para aumentar el consumo de la mermelada de mango. Esta es mi operación. Quiero que se coma, que se consuma, que se pruebe, entonces voy a hacer campañas de publicidad. Recuerden que en los anteriores, en los más específicos, yo estaba hablando de demostrar los beneficios, de que se reconozca la riqueza botánica, que se conozca su sabor. Entonces, ¿cómo opero para que se conozca su sabor? Haciendo campañas. ¿Cómo puedo mostrar que es un producto nacional
y que es bueno y que es sano, bueno, obteniendo información de la producción. Y finalmente puse como objetivo operativo elaborar una guía para mejorar la producción. Si ustedes observan los objetivos operativos, tienen que ir de la mano o tienen que ir en concordancia con los objetivos específicos que habíamos mencionado anteriormente. Por ejemplo, analizar la forma más apropiada de reducir los costos tiene que ver con elaborar una guía para mejorar la producción, mostrar que la mermelada de mango tiene posibilidad de recibir aceptación. Bueno, esta se vincula con la campaña y con la información de la producción. A su vez, cuando pienso en analizar la forma más apropiada de reducir costos, también estoy hablando de obtener información para poder llegar a ese objetivo. Es decir, que los objetivos operativos tienen que estar vinculados profundamente con los específicos y a su vez no pueden estar distantes de los objetivos generales que ya habíamos citado. No hace falta que tenga 10.000 objetivos nuestro proyecto, pero las tres categorías de objetivos tienen que estar bien representados. Y bueno, ahora tendremos que elaborar y redactar la justificación de nuestro proyecto, el marco institucional de nuestro proyecto y los objetivos del proyecto que ustedes están proponiendo. Recuerden, estos puntos se siguen elaborando en borrador, se debe mantener un contacto fluido con los profesores y además no tienen que tener ninguna duda en comunicarse, aunque quizás las preguntas les parezcan obvias o quizá como que no tienen valor, no es así, porque cuando nosotros estamos generando ideas, muchas veces comenzamos con ideas que son muy disparatadas, pero que luego van tomando forma para luego terminar siendo puestas en práctica. Los canales de comunicación ya están estipulados, les estoy devolviendo las correcciones de las actividades a la brevedad, así que bueno, espero su comunicación y pongámonos con toda la energía, no falta tanto, a redactar nuestras justificaciones, a encontrar los objetivos y a definir el marco institucional ya con un proyecto que casi está comenzando a vivir en pañales y en las próximas clases estará caminando. Así que un gusto haber compartido la clase con ustedes y bueno, estamos a disposición y espero que pronto nos comuniquemos. Hasta luego.